7:32 de la mañana y vamos con el comentario del más conspicuo, el señor Elvin Castillo. Dicen aquí que en ese pleito de la gallera eran los gallos que estaban apostando. Sí. Señores, miren, vamos a lo serio, miren. Yo voy a hacer un comentario hoy de eso que a la gente no le gusta, porque a veces uno, ya que tiene algo de experiencia en estos asuntos políticos y tiene informaciones y hace proyecciones, a veces uno se arriesga un poco con eso, pero es parte, por lo menos de la visión que yo tengo del estilo de hacer comunicación. Mucha gente no le gusta arriesgarse, no le gusta hacer proyecciones, porque evidentemente en la medida que usted hace ese tipo de análisis a futuro o presagia lo que usted entiende que puede pasar en un proceso electoral o en venideros procesos, usted se está arriesgando un poco a que esos análisis que hacen no acierten al 100%, y entonces haya gente que le diga, pero tú dijiste que fulano iba a ganar y no ganó. Eso es parte. Hay gente que no le gusta hacer eso, pero no es mi caso. Miren, y quiero por eso hoy compartir con ustedes algo que yo estoy viendo y que solo el tiempo determinará si yo estaba visibilizando o visualizando correctamente o interpretando las cartas de la manera en la que debe hacerse. Y me refiero a un tema que quizás cuando yo lo planteé, la gente diga, pero Elvin, no han pasado las elecciones del 24 y ya tú te estás adelantando a lo que va a pasar en el 28. Sí, mucha gente va a decir eso. Pero creo que es un análisis que hay que hacer, porque de este análisis o de esta situación que voy a plantear ahora podría depender tanto el 24 como el 28. Y les voy a explicar por qué. Miren, yo estoy visualizando, con el perdón de algunos amigos que tengo en el PRM que tienen sus aspiraciones presidenciales legítimas de cara al año 2028, pero estoy viendo mucha gente como corriendo antes de caminar. Mucha gente está dentro del PRM ya peleándose espacios de cara al 2028, a la nominación presidencial, y todavía el 24 no ha pasado. Y evidentemente esa ansiedad que hay dentro del PRM por alzarse con ese bastón de relevo, como si fuera una carrera de atletismo de relevo, ¿verdad? Esa ansiedad que hay en algunos equipos ya con ser el sustituto del presidente a destiempo, pues me está dando a mí un escenario que es el que voy a compartir con ustedes hoy. Yo estoy viendo que por el nivel de crispación que podría generarse en el PRM una vez pasen las elecciones de mayo o una vez pasen las elecciones del 2024, en el PRM lo que se supone que va a ocurrir después de las elecciones es una lucha fratricida internamente. Hay muchos aspirantes con condiciones, hay otros que van a surgir, pero mal contados en el PRM debe haber mínimo 7 o 8 aspirantes presidenciales de cara al 2028. Eso me desconcentra. De cara al 2028. 7 o 8 aspirantes. Y algunos de ellos con situaciones personales y políticas profundas de diferencias ya al día de hoy que yo les estoy hablando a ustedes. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy visibilizando que podría pasar? Ustedes saben que yo les he dicho a ustedes que esa alianza de Rescate RD, pero eso es una opinión muy personal que yo tengo, yo puedo estar equivocado. Mientras Danilo Medina aspire y esté respirando con vida, con todo, ¿verdad? Que Dios lo proteja y su salud. Yo no confío en que Danilo Medina va a solidificar esa alianza. Ese es mi criterio, esa es mi opinión, yo puedo estar equivocado. Y si yo fuera el sector de Leonel Fernández, tampoco confiara en que Danilo realmente va a apoyar esa alianza. Porque en sus adentros, él y todo el que conoce a Danilo sabe que Danilo no está de acuerdo con esa alianza. Danilo ha tenido que aceptar esa alianza por presiones de la dirigencia de base y la dirigencia media
y porque el partido, el PLD, se le estaba desangrando y se estaba yendo todo el mundo. Ante esa presión, él ha tenido que acceder a esa alianza, pero él en sus adentros no la quiere. Entonces, partiendo de esa realidad, yo estoy viendo un escenario aquí que parecerá descabellado para mucha gente, pero lo voy a decir hoy para que quede grabado. A mí me luce que después de las elecciones de febrero, de los resultados, Danilo Medina va a hacer lo que tenga que hacer para boicotear la alianza y las posibilidades de Leonel Fernández. Y si eso implica hacer un pacto, así sea bajo la alfombra, con el presidente Abinader, lo va a hacer. Ahora, quienes me ven y me escuchan dirán, Elvin, pero ¿y cómo Danilo va a hacer un pacto con el presidente? Después que el presidente y el PRM han sometido a todos esos dirigentes del PLD. ¿Y cómo va a ser? Eso es un disparate lo que tú estás diciendo. Bueno, eso es tan simple como una negociación de torpedear la alianza y pactar una modificación a la Constitución de la República. Una modificación constitucional que implique varias cosas, porque tiene que tener un motivo principal esa modificación constitucional. El presidente no se puede embarcar en una modificación constitucional sin tener una excusa válida de cara a la opinión pública. ¿Y cuál podría ser esa excusa? Bueno, la unificación de las elecciones nuevamente. Pudiera ser una. Ya el presidente habló en un momento de aquella designación del Procurador General de la República, que también requiere de una modificación constitucional. Ya les he dado dos razones para alimentar la idea de una posible modificación. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué gana Danilo si pacta con Luis que se haga una modificación constitucional o habilitarse? Usted me dirá, coño, pero Danilo ya está viejo, Danilo está enfermo. ¿Y para qué Danilo quiere habilitarse? Bueno, es que Balaguer tenía casi 100 años y estaba aspirando. Y se murió aspirando. Y en este país todo el mundo se muere aspirando. Nadie se quiere retirar de nada. Entonces, podría haber una negociación política para que Danilo sea habilitado. Pero ¿qué pasa ahí mismo, debajo de la alfombra? Que el presidente también pueda ir por otro mandato. Que el presidente pueda ir por otro mandato. Y usted me dirá, Elvin, pero ¿cómo va a ser? ¿Y tú crees que el presidente se va a poner a eso? Bueno, yo le voy a explicar por qué eso tiene sentido para mí y por qué le estoy haciendo este análisis y este planteamiento hoy. No es porque yo desee que el presidente modifique la Constitución y volvamos a tener esa misma discusión que siempre tenemos cada vez que se le va a vencer un periodo a un presidente de modificar la Constitución para beneficiarse. El problema es que quienes están en el entorno del presidente podrían estar alimentando en él la idea de que el primer mandato que el presidente está culminando no cuenta, porque fue un mandato entre pandemia, entre guerras, entre inflación global, entre fenómenos atmosféricos, y que el presidente, por tantas situaciones que ha tenido que sortear, prácticamente no ha podido gobernar en paz. Cosa que no es mentira, eso es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que el presidente y su equipo y su entorno más cercano, que regularmente son los que alimentan ese gusanillo al oído, podrían comenzar a convencer al presidente. Presidente, pero que su primer mandato, si usted gana la reelección real, es este. Este es su primer mandato. O sea, además, si se arma esa batalla entre PRMistas de una nueva camada que vienen entre los David Collado, entre los Carolina, Wellington, Yayo que está por ahí, quizás Samuel Pereira, Guido, si se arma una lucha fratricida entre ese grupo, ¿quién sería el único líder aventajado en facultades para evitar que el PRM se desbarate en una lucha por una candidatura y que se tiren la caja y los cajones uno con otro? El presidente. El presidente puede decir, bueno, si es para yo quitarme y que el partido se destroce en una lucha por una candidatura de grupos, entonces para eso sigo yo y no se maten, porque estoy joven, estoy en facultades, prácticamente perdí un primer periodo por todos estos problemas. Entonces, por eso les estoy diciendo que no descarten la posibilidad de que eso ocurra. Yo no estoy diciendo que el presidente va a intentar reelegirse. Ahora,
ese análisis que yo le acabo de hacer a ustedes, fíjense la cantidad de variables que existen para poder hacerlo posible. Primero, sería una movida desde el punto de vista político para los intereses de Danilo y el PLD, hábil e inteligente lograr eso. Desde el punto de vista de los intereses de Danilo, evitar un triunfo de Leonel, debilitando la alianza y pactando con Luis para habilitarse. Eso es política. Pero desde el punto de vista de Luis también, en el inmediato plazo, ¿cuál es el primer objetivo del presidente? Ganar su reelección. Y si él entiende y sus asesores que hace un pacto con Danilo para que eso ocurra, modificando la Constitución, él está logrando su primer objetivo, que es ganar en mayo. Ya después de ahí, para el 28, queda habilitado. Entonces, políticamente, ese análisis que yo le estoy haciendo a ustedes hoy, desde el punto de vista del interés del individuo, del político y de sus intereses del presidente, es el correcto. Ahora, evidentemente, eso generaría un malestar interno en el PRM, con gente como Wellington, que tiene un proyecto, como David, como Carolina, en el sector de Hipólito, eso generaría un malestar. ¿Tú ves? Y entre todos los otros que tienen proyectos presidenciales. Ahora, esa es la real política, la que yo les he comentado a ustedes en el día de hoy. Así que no descarten ese escenario que les estoy diciendo hoy. Les reitero, una alianza de Danilo para boicotear esa alianza, pero esta sería Danilo Luis, para habilitar a Danilo a futuro, que el presidente no quede jubilado y entonces prever las situaciones internas que podrían degenerarse en esa lucha por una nominación si el presidente queda inhabilitado para el 28. Hasta ahí lo dejo.